Qué bueno es Dios, amén. Y que nos concede estar juntos en esta mañana. Una bienvenida a todos en este día tan precioso que tenemos juntos. Hermanos, quiero invitarle a Mateo capítulo 1 y quiero comenzar orando en esta mañana juntos. Qué bueno estar juntos. Padre, gracias por estos medios de la gracia que tú nos concedes. Este medio precioso de abrir tu palabra juntos y de recibir de ti, Señor, lo que solo tú puedes dar. Gracias, Señor, no solamente por tu palabra, pero porque tú la inspiras, Señor. Y tu Espíritu, Señor, la aplica a nuestras vidas. Y porque tú, Señor, nos hablas directo al corazón. Por amor, con misericordia, con gracia. Tú, Señor, eres incomparable, inigualable. Y en esta mañana nos acercamos a tu palabra nuevamente. Conscientes, Señor, que tu bondad y tu determinación de no solamente haber comenzado, pero continuar y terminar esta obra en nuestras vidas, Señor, es una joya, una bendición incalculable, Señor, que tú estás operando en el corazón de todos nosotros en este día. Así que ayúdanos a verlo, ayúdanos, Señor, a extendernos a ello, ayúdanos, Señor, a recibir tu guianza, tu dirección, a oír tu palabra y que ella haga estragos en nuestras vidas, Señor. Que podamos ver tu gran gloria en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Y que podamos aún ver nuestra condición caída y nuestra necesidad de ti. Y que a través de todo eso, Señor, tú remuevas no solamente culpa, pero también nos laves de todo pecado, de toda falta y nos puedas dirigir más agudamente en tus caminos. Esto pedimos juntos como tu pueblo. Ayúdame a mí, Señor, a ser fiel, a hablar lo que tú has puesto en tu palabra. Que sea claro a todos nuestros corazones. Todo pedimos juntos en esta mañana. Amén. Amén. Qué lindo que Dios puede, y no solamente puede, pero ha determinado cambiar, transformar nuestras vidas. Es decir, no sé si tú te has dado cuenta de la gran necesidad que necesitamos o tenemos, que solamente Él puede proveer, y es cambios. Transformación. Y esa es la manera que Dios extiende su reino, transformando a vidas, trayendo más al reino, cambiándoles. Y nosotros como pueblo de Dios en esta mañana tenemos esa dicha, ese privilegio de venir. No solamente para que Él trabaje en nuestras vidas, porque necesitamos eso, y pudiera decir yo desesperadamente, pero también para que a través de eso nosotros seamos útiles en las manos de Dios, para que otros también conozcan y que se extienda el reino de Dios. No porque nosotros seamos muy dedicados a misiones o capacitados en compartir el evangelio con otros, pero que las vidas transformadas brillan en un mundo de oscuridad y que otros vean, ¿no?, lo que Dios está haciendo en tu vida y que eso los atraiga, no a ti, pero al Señor. Que así sea. Aquí estamos en Mateo esta mañana y antes de entrar a lo que vamos a ver, yo creo que tengo que hacer una pregunta aquí que el Señor estaba poniendo en mi corazón esta semana, y es, si has estado en algún momento, por decir, desconectado, donde tú sientes tu vida y estás o inconsciente de tu propia condición y ni aún de lo que te rodea. No sé si te ha pasado eso en algún momento. Es decir, lo que estoy hablando, tratando de comunicar es que has pasado, o sea, un momento breve y momentáneo, o quizás una temporada, sea corta o extendida en tu vida, que quizás descubres que no estabas despierto o atento o consciente de lo que estaba pasando. Y creo, hermanos, que no solo esto es posible, pero creo que eso es aún más muy común. Irregular y muchas veces vidas no se dan cuenta de esta realidad. Bueno, yo me acuerdo lo menos de dos eventos de mi vida o acontecimientos donde esto se me trajo a la luz a mis ojos. Y todo esto comenzó para mí en particular cuando yo era un joven adulto, en mis primeros labores profesional como programador. Me acuerdo escribiendo en uno de los papeles que tenía en mi trabajo, help, ayuda. Y lo puse más que una vez y
yo mientras trabajaba hacía eso, estaba haciendo mis labores y un compañero mayor que se paró y me miró y me hizo unas preguntas cuando él vio eso. Y me despertaron a mí a mi propia condición. Me dijo, ¿tú estás bien? Se preocupó por mí. ¿Estás bien? ¿Tienes algún problema? Yo creo que él pensaba que yo estaba a punto de hacer algo malo con mi vida. Yo no sé por qué yo estaba inconsciente, que yo estaba escribiendo help, ayuda. Pero eso me despertó a ver que algo sí estaba pasando en mi vida y yo estaba o ignorándolo o no queriendo verlo o inconsciente. No estaba yo consciente de cuán descarrilado estaba mi vida en ese periodo. Y por esa inconsciencia no ni había notado cómo estaba viviendo y lo que estaba escribiendo. ¿No? Y me despertó. Me acuerdo de otro accidente donde yo estaba también en ese mismo trabajo, en esa temporada que estaba ahí, y estaba mirando el monitor, porque como programador estamos ahí delante de una pantalla constantemente con el teclado, y como si no podía ver bien, y se me acercó otro, que era un jefe en esta época, y me preguntó, ¿tú puedes ver? Mirándome como, ¿tú no notas que tú no puedes ver? Y yo inmediatamente dije, pero claro que puedo ver. Pero me dice, no, mira tus gafas. Y yo quité mis gafas y las miré, estaban saturadas estaban arañadas, pero bien dañadas, al punto que cualquier persona lo hubiera cambiado años atrás. Pero bien marcado, estaban dañadas mis gafas y yo estaba inconsciente de la situación hasta que alguien me lo trajo a la atención. Digo eso, hermanos, para decir, en ambos casos, no me había dado cuenta, me gusta como lo dicen los mexicanos, no me había caído el 20. No me había dado cuenta de la condición hasta que alguien me llamó la atención al asunto. ¿Te ha pasado a ti? Hermano, tristemente creo que esta es la condición humana. Creo que no es de pocos o de muchos, pero quizás de todos. No sabemos lo que necesitamos hasta que somos despertados a ello. Y en esta mañana aquí en Mateo 1 vamos a atacar eso mismo, a ver eso mismo. Mateo en su capacidades como un genio, escritor, siervo de Dios, él nos muestra esta misma situación. Estamos en la segunda semana de nuestro estudio aquí de Mateo, un nuevo estudio que comenzamos hace una semana pasada. Y estamos aquí en la primera parte, sección de Mateo, los primeros capítulos, hablando del Rey Jesús. Él está enfocándose en quién es Jesús. Ya vimos, y no voy a estar repitiendo esto cada semana, pero esta semana para los que no estuvieron con nosotros, ya vimos la realidad de Mateo trabajando y mostrándonos a nosotros a través de genealogías el Evangelio. Lo vimos la semana pasada. Quiero decir que Mateo era un hombre del mundo, trabajando en el mundo, un hombre que estaba colectando impuestos de su propio pueblo, los judíos, un hombre que no tenía muchos amigos, que era quizás odiado y solitario. Pero Mateo, en el capítulo 9 de Mateo, es llamado por Jesús, el escritor del libro Mateo. Y este documento, Mateo, el libro Evangelio de Mateo, en la Biblia es uno de los evangelios más utilizados para discipulado, es decir, para aprender a los mismos pies de Jesús. Aquí, el evangelio más largo de todos tiene detalles importantísimos. Mateo es un hombre marginado y rechazado entre los judíos, pero viene a ser el único escritor de los evangelios que escribe el evangelio dedicado a los judíos, para que ellos entiendan la verdad. Y ciertamente ese es un modelo, el evangelio de Mateo, para que nosotros podamos florecer. Yo espero que a través de este año que atravesamos el libro de Mateo crezcamos y que lo pongamos en práctica, no solamente aprender, y que nosotros a ponerlo en práctica podamos ver estos principios y que nosotros podamos también prosperar individualmente y como pueblo. Así que
Mi deseo, hermanos, que nosotros veamos el Evangelio entrelazado en todas las páginas de este precioso Evangelio de Mateo. En cada evento Él está presentando el Evangelio. Así que vamos a leerlo. Mateo 1, voy a empezar en el versículo 18 en esta mañana, titulado Inigualable, en English, Unmatched. Mateo 1, versículo 18, dice así: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Padre, ilumínanos en esta mañana. Gracias por tu preciosa, preciosa palabra. Amén. Bueno, hermanos, aquí también encontramos las buenas nuevas. Noticias buenas que forman la realidad de lo que Dios quiere hacer y está haciendo en medio del mundo. Y aunque el Evangelio de Lucas y Juan y Mateo Lucas, Juan y Mateo son distintos a este, Mateo, Lucas y Juan. Mateo es distinto a estos otros tres evangelios. En algunas razones particulares. Por ejemplo, si tú estudias los evangelios, tú descubrirás, hermanos, algo muy interesante. Los evangelios de Marcos y de Juan no tocan el nacimiento de Jesús. Comienzan ya su ministerio. Juan comienza con Jesús, casi como en el inicio, en el principio. Pero Marcos comienza ya con su bautismo y ya es un adulto Jesús. Ya está entrando en su ministerio público. Mateo y Lucas atienden el asunto de su origen, de su nacimiento, y en ambos de ellos hay una genealogía. Ya vimos la genealogía de Mateo la última semana. Pero aquí en Mateo también hay otras distinciones que podemos ver. Estos evangelios, Mateo y Lucas, abordan el nacimiento de Jesús, pero lo hacen diferentemente. Lucas se enfoca en la historia de María. Mateo se enfoca en la historia de José. Y esto es muy significante cuando empezamos a estudiar los evangelios. Y aquí comienza todo con una oración. Versículo 18. El nacimiento de Jesús fue así. Un hombre que está contándonos la historia. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tenemos todo lo que necesitamos entender en una oración, lo que nos expresa y abundantemente y detalladamente el Evangelio de Lucas. Mateo en una oración lo ha dicho. En una oración, en el versículo 18. Tenemos todo lo que necesitamos entender del escenario. Amados, es increíblemente glorioso lo que vemos en este Evangelio. Pero miren lo que pasa. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Si puedo decirlo simplemente, José estaba contemplando lo que todos nosotros pudiéramos contemplar. Pero no nos dice este texto simplemente que lo estaba pensando. El texto nos dice que él estaba también soñando. Algo está ocurriendo en la vida de José. Puedo decir algo que yo creo que es importante reconocer, y es lo primero que creo que debemos entender para captar bien este texto, y pusiéramos ponerlo como el primer punto de esto para pensar juntos. El sufrimiento del mundo es universal. Todos sufrimos, ¿no es cierto? José está sufriendo no porque él hizo algo, pero él está sufriendo porque Dios hizo algo. No sé si notan la importancia de cómo presenta esto Mateo. Dios en su infinito sabiduría y poder y hermosura y gloria está haciendo un acto precioso. Él ha causado que su esposa, desposada para casarse con María, ha quedado embarazada. Eso no lo dice aquí. Mateo ha quedado con niño. Y esta noticia le ha llegado a José. Y José está en una batalla interna. Está sufriendo José. Yo no he conocido a nadie en todos mis años que no ha derramado algunas lágrimas. Alguien que no haya sentido alguna inseguridad, alguien que no ha tenido problemas mentales, emocionales, físicos, de cuerpo, que no tengan problemas de orgullo o de autodepresión o que no hayan estado lidiando con el proceso mismo de la muerte, porque todos estamos muriendo. Y enfermedades constantes. Y lo más que te acercas, lo más que notas que el cuerpo ya no quiere funcionar. Eso para los más adultos, los más jóvenes no entienden nada de eso. Cuando yo pienso en todo el sufrimiento de la humanidad, hermano, no podemos escapar de la realidad que hay un problema en la humanidad. Es innegable. Estamos luchando todos nosotros, aún en esta mañana, aquí en este lugar, aún en nuestras mentes, con luchas, sean internas o externas. Esta vida es el gran igualador. Todos estamos en la misma situación. No hay ni una persona en este mundo que nunca haya tenido problemas o tristeza o traición o pérdida o sufrimiento. Este es cierto y real de todas las personas, sean locales aquí o en esta ciudad o mundialmente o globalmente. Esto es una realidad. Y como seres humanos tenemos problemas, hermanos. Nadie vivo ha estado jamás exento de problemas y de luchas. Las comunes que tenemos como todos los hombres. Y el mundo en el cual vivimos hoy, hermanos, no es un mundo perfecto. No es como el mundo que Dios creó. Este no fue el mundo que Dios creó. Este es el mundo caído. Dios creó un mundo bueno. Y en la culminación de su creación dijo, bueno y bueno en gran manera. Pero la caída del hombre ha traído dolor a todos. Y aunque esto quizás pudiera hacerte un poquitico incómodo, el sufrimiento humano está permitido por Dios. Él sabe lo que está haciendo. Y aquí con José, Dios sabe lo que está haciendo. Todo sufrimiento de la humanidad en la tierra se debe, hermanos, al pecado. Y en este caso, se debe al pecado, aunque las personas en este capítulo no han pecado. Con respecto a lo que está pasando. El pecado está siendo atendido por Dios, enviando a su Hijo al mundo. María está ahora pasando algo que nunca hubiera esperado, una doncella que ha quedado embarazada y ni ha conocido a su esposo. Y José, el que enfoca aquí Mateo, él sí está sufriendo porque él no entiende ninguna de estas cosas. Y él ama a María. Y él no quiere descartar a María. Y él entonces pensó secretamente, bueno, no quiero dañarla. Quizás la puedo despedir secretamente y que nadie, que esto no sea peor para ella. Hermanos, nosotros, la humanidad, somos la causa de todo el sufrimiento. Pero el peor de todos los sufrimientos, hermanos, no es simplemente que tú te duelas o que yo me duela o exista tristeza. El sufrimiento le sigue al pecado, siempre. Y la separación de Dios le sigue al pecado, lo vimos en Génesis. Y sabemos que la muerte le sigue al pecado.
La paga del pecado, gracias, es la muerte. Nosotros no sabemos ni entendemos esto porque ninguno de nosotros, si lo puedo decir claramente, no hemos muerto. Y no estoy hablando de muerte física. Estoy hablando de muerte espiritual. La muerte física no es nada comparada a la muerte, separación de Dios eternamente. Pero nacimos nosotros apartados de Dios, en un mundo donde la gracia de Dios se extiende a todos. Dios nunca quiso que la gente envejeciera. Estas arrugas que yo tengo y este pelo que está cambiando, no es el plan de Dios, es el resultado del pecado. Todos estamos en el mismo bote, en la misma lancha, envejeciendo, muriendo, y lo triste de todo esto, muriendo lentamente. Perdón si te estoy deprimiendo, no es mi intención. Es la realidad de nuestra existencia. Y nosotros, hermanos, no estamos hechos para manejar esto. Por eso es que duele tanto. Pérdida, enfermedad, sufrimiento. No fuimos creados para soportar y manejar estas cosas. Fuimos creados para otro mundo. Y esto no se tolera bien, los dolores de este mundo. No solo la muerte sigue el pecado, pero la muerte eterna, la separación de Dios sigue al pecado. Así que lo peor que pudiera pasar, y le pasará a muchos hermanos, Dios nos libre. Separación de Dios. No sé si tú captas la profundidad de esto. Esto sí debe causar dolor para nosotros. Esto sí debe despertarnos. Por ejemplo, mira a Judas que andó con él, caminó con él 3 años. Lo miró, lo vio. Llegó el momento donde lo traicionó. Ese hombre está separado de Dios. Ya por 2000 años ha estado separado de Dios. Y esto nunca va a terminar para él. Nosotros no pensamos en la seriedad del asunto de la muerte, pero es profundo. Y con él hay millares encarcelados esperando la separación eterna cuando van a ser echados al lago de fuego de muerte que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y aún la humanidad, muchos caerán en esa misma trampa. La muerte, hermano, no es un juego, no es nada pequeño. Separación de Dios es grande. Este es el primer pensamiento que tenemos que pensar juntos. Todo pecado todo pecado que haya, hermanos, es algo que causa un dolor profundo. Y todo pecado sin la cobertura de Jesús, todo pecador sin la cobertura de Jesús se hallará apartado de Dios, separado de Dios para siempre sin alguna esperanza de libertad. Las Escrituras dicen y hablan de esta separación, que es una separación eterna y para siempre. Algunos se quejan con esto y no quieren entenderlo. Bueno, con todo respeto, las Escrituras hablan la verdad. Y Dios es justo. Que nos lleva a nuestro segundo pensamiento juntos. Pero Dios, en su infinito y glorioso amor, hace algo al respecto. Y es lo que empezamos a ver cuando pensamos más profundamente de este texto. El rescate del mundo. El rescate. Y lo que quisiera titularlo, este segundo punto, es que el rescate del mundo es singular. No hay nada como este rescate. Singular. Unique. Versículo 20. Pensando él en esto, ¿en qué estaba pensando este hombre? En la maldad del mundo, en los problemas, en su dolor, en su sufrimiento, en por qué estoy en esta situación. Todo lo que hablamos, una realidad. Pensando él, José, en esto, aquí está la gracia de Dios, el amor de Dios. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz
a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí es lo que hay un verdadero milagro de la concepción. Desde el principio, hermanos, Dios en su sabiduría siembra en el mundo desde el principio la imagen de la necesidad del derrame de sangre para cubrir el pecado. Lo ves en Génesis. Indirectamente por ahí está, por ejemplo, después del pecado y la caída del hombre, se aparece Dios con unas túnicas de piel. El hombre se trató de cubrir con hojas, Dios los cubre con túnicas de piel, demostrando que una muerte era necesaria, un derramamiento de sangre. El mensaje está, la semilla de ese mensaje sigue toda la secuencia del Antiguo Testamento. Lo único que puede erradicar la naturaleza pecaminosa es el derramamiento de la sangre. Y el Antiguo Testamento notifica eso con la expiación por el derramamiento de la sangre de animales que podían tomar un animal y sacrificarlo con la intención de por un periodo muy corto, de quizás un año, ser libres de sus pecados. Por su culpabilidad regresaba a ellos. Todos estos animales eran imperfectos. Y solo la sangre del hombre perfecto, que nos habla de este texto, podía lavar la sangre, el pecado de las personas. Solo una sangre, hermanos, quiero que entiendas, es pura. Solamente una sangre es sin pecado. La sangre de Jesús. Bueno, pero ¿cómo es que Jesús tiene sangre? ¿No es Dios espíritu? ¿Dios tiene venas para sangrar? He aquí la hermosura de este texto. Porque Dios, que siendo de otra naturaleza, siendo espíritu, no tiene cuerpo físico, Dios. Así que para venir debe convertirse en un hombre. Debe morir por la humanidad. El que no puede morir. Y debe sangrar para pagar los pecados de muchos, el que ni tiene venas para sangrar. Así que Mateo aborda este tema contándonos la verdad del plan de Dios. Cómo salvará a los pecadores. Y así fue como Dios afronta la falta de un cuerpo, nos dice aquí claramente Mateo. No lo tomes por alto como si tú entiendes o conoces esto. Miren lo que nos dice el texto y nos enseña. Necesitamos, porque Él necesitaba un cuerpo para expiar el pecado. Y esto es milagroso, amados. Esto es lo único. Si lo puedo poner de una forma casual, locura para la mente humana. Esto es algo que solo puede hacer Dios. Es imposible lo que vemos en este texto, pero por la gracia de Dios se hace posible. Así que ese segundo pensamiento es importantísimo, hermanos. El rescate del mundo es singular, no hay otro como Él. Así que Él apunta directamente, y lo que estamos viendo a través de los ojos quizás de José es que José está dormido. No sé si has notado el texto. Nos dice que estaba pensando y descubrimos que estaba también soñando. No sé si te ha pasado a ti. Que estás en la cama y no piensas que estás pensando y descubres que también estás soñando. Y por supuesto, me ha pasado a mí muchas veces cuando tengo dificultades o problemas o desafíos en mi vida, es eso que está rondando en mi mente, ¿no? ¿Qué está pasando y cómo atenderlo? Es la naturaleza del hombre. Estamos constantemente enfrentando dificultades. Aquí está José en esa situación. Pero entonces la respuesta del sueño que Dios trae a él nos muestra esta última y tan preciosa e importantísima consideración o pensamiento. El Salvador del mundo es inigualable. No hay nadie comparable a Él. No solamente singular, no solamente uno, ¿no? De tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Hay solamente uno. No hay dos, no hay tres. El Hijo unigénito de Dios. Por este Hijo unigénito también nos muestra aquí en este texto, inigualable. No hay nadie como Él. ¿Y cómo vemos esto? En el texto mismo. El primer siglo, hermano, en el primer siglo esto era obviamente imposible, ¿no? Una mujer que llegue a estar embarazada sin conocer a un hombre. Hoy día tenemos esto que se llama inseminación artificial. Artificial.
Es una palabra larga para mí decir. Y la ciencia ha descubierto cómo hacer algo que en el primer siglo obviamente era imposible. Pero lo que se hace hoy es algo artificial. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, en este versículo, es algo real. Un milagro verdadero. Lo que han hecho los hombres, han tomado el vientre de mujer y han tomado la semilla de un hombre y han buscado cómo unir estas cosas. Pero quiero que entendamos, todavía están usando lo que Dios ha establecido. En pocas palabras, hermanos, el organismo humano nace masculino o femenino, solo existen cromosomas X, Y, y todos los seres humanos tienen cromosomas X. La mujer tiene XX, el hombre tiene XY. Esta es la composición genética del ser humano, de los seres humanos. Oigan bien lo que estoy diciendo porque voy en una dirección. Dios hizo la humanidad así. Este es el diseño de Dios. Solo Dios creó las cromosomas para crear el género humano. Incluso la naturaleza, en nuestra avanzada era, hermanos, la ciencia y la medicina han descubierto estas cosas. Y la inseminación artificial es precisamente esto, algo artificial. Aquí requiere un útero femenino creado por Dios, requiere una semilla masculina creada por Dios, requiere también, y causa eso el nacimiento de un bebé creado también por Dios. Todo viene de Dios. Pero lo que vemos aquí en Mateo es una explicación de un milagro. Hermanos, los seres humanos no pueden entender y nosotros tampoco podemos entender porque aquí vemos algo diferente. No fue el resultado de la unión de un hombre y una mujer. Jesús viene a ser un género nuevo, distinto, único y quiero decir inigualable. Notemos que no es el ángel, sino es Mateo que nos declara, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué dijo el profeta? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. Esto no es una historia de Navidad, hermanos. Nosotros alguna vez estamos tan pensando en esas cosas consecuentes en esta historia. Esto no es una historia de Navidad con cuenticos del pesebre. Esto es una historia del milagro más grande que jamás ha existido en la humanidad, que Dios ha creado algo nuevo. Pero no creado, porque Jesús no es creado. Pero Dios ha hecho algo en la humanidad que no había hecho antes. Porque Dios tiene un plan glorioso y Mateo nos está enseñando esa realidad. Esto nunca se ha visto jamás y jamás se verá otra vez. Este es el milagro de milagros. Manifestando un nuevo tipo de ser humano, si lo puedo decir, singular, único. El hombre Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el primogénito de una nueva creación. Si me lo puedes oír. Colosenses 1, 15 y 18 dicen esto. Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, el primero de esta gloriosa nueva creación. Y Él, Jesús, dice el versículo 18 de Colosenses 1, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. ¿Qué nos está diciendo Colosenses explicando lo que estamos mirando en esta mañana? En la Biblia Jesús es descrito como el primero de algo completamente nuevo y diferente. Primogénito de toda la creación y primogénito entre los muertos. Que está hablando de su nacimiento y de su resurrección. Lo que significa que Él tiene un estatus supremo, preeminente. Es el primero de la nueva creación, el primero de la resurrección. No como un ser creado, sino como aquel que trae
que a través del cual nosotros experimentamos una existencia nueva, que nos une y nos reconcilia para con Dios. Porque si Él no viene, nadie puede acercarse a Dios. Nos dice el texto que le acabo de leer en Colosenses, Él es la imagen misma del Dios invisible, cabeza de la iglesia. Hermanos, puedo decirte de otra manera más clara, mientras que todos nacen para morir y todos mueren por su pecado, este hombre nació sin pecado para morir por los pecados de muchos. Él sí nació para morir, pero no por su propio pecado, sino por el pecado de otros. Es decir, su muerte es diferente a la muerte tuya y mía. ¿Y por qué? Hay muchas razones. ¿Por qué? Por una principal, tú no puedes hacer nada, tú vas a morir. Tú naciste con un cuerpo destruido, tu gene ya estaba destruido, ya estabas en rumbo a la tumba. Pero este hombre nació con vida, intachable, perfecto, inagualable, sin pecado. Este hombre no iba a morir. Este hombre eligió la muerte. ¿Qué dice Juan 10? Nadie, Jesús está hablando, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Y continúa diciendo, tengo poder para ponerla y también tengo poder para volverla a tomar. Y entonces en parte de su sometimiento a Dios, este mandamiento lo recibí de mi Padre. Sometido a Dios en todo. Hermanos, si puedo ponerlo de una forma simple, su composición genética no estaba dañada como la tuya y mía. No fue concebido en pecado. Salmos 51:1, David mismo, el rey de Israel, dice, en pecado fui concebido, en iniquidad me concibió mi madre. Y esta es una profunda expresión de la condición humana, contaminada, llena de pecado. Pero no es así aquí, en Mateo. En este texto tan importante, milagrosamente elaborado por Mateo, este es un hombre de otro tipo. Este hombre no ha nacido con la sentencia de muerte sobre él. ¿Conocen lo que es el imago Dei? La imagen de Dios. Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. A la imagen de Dios. He aquí una imagen perfecta del Dios vivo. El hombre no pudo sostener esa imagen, pero Dios ahora la trae en toda su perfección y hermosura en la persona de Jesús. Jesús toma un cuerpo para poder ser visto. Toma un cuerpo para poder ser tocado, para experimentar sufrimiento y muerte, tomando nuestro lugar. Aquí está el Evangelio. Tal como nosotros, Él diferente, sin pecado. Para que en su muerte, porque Él iba a morir, nosotros nunca probemos de la muerte. Aunque nosotros moramos en este cuerpo, hermanos, eso no es nada. Este cuerpo sí, ya estamos probando de la muerte en ese sentido. Pero hay una muerte para aquellos que creen en Jesucristo, que nunca conocerán ni probarán. Es una muerte que solamente Cristo, inigualable, pudo tomar. Verdadera separación de su Dios. Lo cual tú y yo nunca experimentaremos por su gracia. Ni lo estamos experimentando ahora. Ni aun los peores pecadores del mundo están experimentando esa separación eterna. Están apartados de Dios, pero la gracia de Dios está sobre toda la creación. Su bondad, su buena mano. El Evangelio se ha extendido a todo el mundo. Él ha sido grato y bueno en llevar el mensaje de su Hijo a todo el mundo. Todos están oyendo del único verdadero Salvador. Es singular, pero es también inigualable. Me gusta como lo pone, por ejemplo, Lucas en sus escrituras en Hechos. Por ejemplo, él dice en Hechos 3:15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O Hechos 2:24.
al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que él fuese retenido por ella. Es decir, la muerte no podía retener a Cristo, porque él nació con una naturaleza muy diferente. Incorruptible. Bueno, eso es un mensaje simple de lo que nos está diciendo aquí Mateo. Pero tenemos, hermanos, que tomar unos momentos para aplicar esto en nuestras vidas. ¿Qué te parece? ¿Qué significa esto? Bueno, la aplicación viene en el versículo 24. Despertando José del sueño. Párate ahí un momento. Despertando José del sueño. Esta última oración nos debe llevar a pensar a nosotros también. ¿Cómo debemos responder a este mensaje? Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. Me hace esto pensar mucho de lo que le ocurrió a Isaías. ¿Te acuerdan de Isaías? Un joven profeta, servidor de Dios. Por 5 capítulos vemos a Isaías, pero no entendemos lo que está pasando en la vida de Isaías. Él parece que es un hombre, un siervo, siguiendo a Dios. Pero no es hasta, digamos, al capítulo 6 de Isaías, donde descubrimos lo que verdaderamente está pasando en la vida de Isaías. ¿Conocen el pasaje famoso de Isaías 6? En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, dice Isaías. En el año que murió este rey, entonces vio al Señor sentado en su trono, y la majestad y la gloria descrita en ese capítulo es inmenso. Pero lo importante aquí, conectando a lo que le pasó a Isaías con lo que está pasando aquí con José, lo que pasa con muchos y debe pasar con todos, es lo que vemos aquí también en Isaías. Entonces dije, Isaías 6, versículo 5, quiero dirigirles ahí para culminar este tiempo. Dice Isaías, dije, después de ver, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Despertó. Le cayó el 20. Captó porque estaba ciego. Viendo no veía nada. Oyendo no había oído nada. Y de repente Dios le abre los ojos. Cuando Dios determinó y Dios hizo, Él vio. Y el próximo versículo es, esta mañana yo al leerlo me regresaron lágrimas, versículo 6. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y mire el versículo 7 de Isaías 6. Y tocando con él sobre mi boca, dijo estas palabras. He aquí que esto tocó tus labios. Es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Dos observaciones importantísimas. Despertándose José del sueño. Creo, hermanos, que tristemente los seres humanos no tenemos suficiente sentido común para agarrarnos de Dios y entregarnos a Dios. Creo que la realidad es que muchos siguen dormidos. Y aunque Dios está tocando y moviéndolos y haciendo de todo, dormidos. Lo importante no es que estaba durmiendo José. Lo importante en el versículo 24 es que despertó José. Amén. Despertó. Lo importante aquí es que despertó. Creo que José vio su condición de su incapacidad. Cuando el ángel le mostró esta verdad de lo que Dios estaba haciendo, yo creo que él sumisamente, porque el texto muestra esa humillación preciosa, Dios, ni con palabras. Sí, Señor. Él entendió, esto sí es necesario. Además, yo necesito esto. Lo que Dios nos está ofreciendo es maravilloso, inigualable.
Y él, entendiendo silenciosamente, fue receptivo del plan de Dios. Se ve en el texto. Y para los que están dormidos, hermanos, si tú eres uno de ellos, espero que Dios te esté despertando hoy, comunicándose su plan glorioso a tu vida hoy. Romanos 13 lo dice así. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, Romanos 13:11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y lo pone en contexto de despertar. Así que para aquellos que son parte del pueblo de Dios, que conocen a Dios, que han rendido su vida a Cristo, que han sido salvos por gracia, nacidos de nuevo, arrepentidos de sus pecados y han tornado a Cristo en fe, despierta. Que está más cerca el día de su llegada. Él viene por nosotros. Estamos más cerca a Él que cual día cuando creímos, nos dice el texto. Y dice, levántese del sueño. Nos dice las Escrituras. Así que quizás tú miras esto y miras a lo que le pasa a José y quizás un mensaje para ti personal es que tú te levantes, tú te despiertes. Que pares de estar viviendo entre el sueño y estar despierto como un sonámbulo caminando en este mundo. Amados, hay una sola cosa que importa en este mundo y es Jesucristo. Todo lo otro va a pasar. Cielos y tierras pasarán, pero lo que estamos leyendo en esta mañana, por toda la eternidad, será declarado como la palabra santa eterna de Dios. Lo que Él ha dicho no cambiará. Esto revela algo mucho más que una historia. Revela el plan de Dios, revela cómo Dios lo trae a cabo, revela cómo Dios ha destinado traer a la humanidad un verdadero Salvador único. Y como esto nadie lo puede igualar. ¿Sabe que Satanás trató de copiar todas las obras de Dios y falsificar todos los milagros? Aún lo vemos cuando intentaron con las plagas y los problemas esos que ocurrió en Egipto. Y si tú estudias el texto, vas a ver que solamente pudo Satanás copiar como 3 y ya se tuvo que tirar la toalla, no podía hacer más. Pero hermanos, no estamos aquí ni aún de una idea de nadie puede copiar esto. Esto no solamente no es incopiable, pero es algo que revela cómo Dios está operando. ¿Tú sabes que tienes que nacer de nuevo? Que no es algo opcional, que tiene que haber un cambio total en la vida de toda persona. Y si no hay un cambio, nos quedamos igual. Tú sabes que tú no puedes jugar juegos con esto. No puedes venir a la iglesia Monte de Sion o cualquier iglesia contemporánea, evangélica, en cualquier lugar que se predique la palabra, y tú por formar parte de ese lugar y estar en esos eventos y hacer todas las cosas que se hacen, eso no te cambia ni te salva. Que la salvación viene cuando Dios te despierta. Y yo sé que hay muchos aquí que están despiertos, amén. Mi preocupación es que hay aún algunos que están despiertos han tenido temporadas y tienen temporadas de dormirse. Pero también tengo otra preocupación, y es que hay algunos que aún despiertos no obedecen. Y esa es la segunda cosa y última cosa que vimos en el texto. La primera observación, despertó José. La segunda observación, hizo lo que el ángel le mandó. Obedeció. Así que tú puedes haber entendido lo que Dios quiere de tu vida, pero eso no implica que tú estás obedeciendo a Dios. La culminación del anuncio del mensaje de cómo Dios trata con el sufrimiento del mundo, de lo que estaba pensando este hombre cuando comenzó a soñar y a dormir y a pensar, Dios rescatando al mundo, trayendo al mundo a el Salvador inigualable, Jesucristo. Aquí viene una respuesta de aceptación. Yo acepto eso. Una respuesta de recepción, eso yo lo recibo. Una respuesta de sumisión, yo me doblego bajo eso. Este es el plan de Dios, yo lo quiero. Una obediencia verdadera. Obedeció, hizo como se le mandó. Es decir, despertó y obedeció. Y creo que hay muchos así en este mundo, hermanos. Quizás aún en esta mañana, que Dios los despierte y respondan en sumisión y en obediencia a su plan glorioso de salvación.
Estamos en la segunda oportunidad de estar mirando a Mateo. Estamos entrando al capítulo 2 en la semana entrante. Pero ya en dos historias, la genealogía de Jesús y el nacimiento de Jesús, podemos decir la incepción del Hijo Jesús, y esto comunicado a José, ya tenemos el Evangelio dos veces mostrado. Y te voy a asegurar que esto lo vamos a ver de todos los costados. Mateo ha determinado que veamos lo que Dios está haciendo en el mundo y que el mundo despierte. Y quizás su mensaje central es: mira lo que Dios ha traído al mundo, mira cómo lo ha traído a través de este linaje. Ya nos dice: mira quién Él es distinto a todos esos. Todos esos que estaban en su genealogía, todos eran pecadores. Eso lo enfatizamos la semana pasada. Pero mira lo que pasa aquí. Este es tan diferente. Te pido en esta mañana que tú pongas tus ojos en Jesús de una manera que no lo has hecho antes. Te pido en esta mañana que tú medites de tu sufrimiento y tu dolor y tus problemas, y que tú consideres que hay solamente uno que está determinado para usar todo eso para traerte a ti más cercano a Él. Que el plan de Dios, aun en nuestros fracasos o el fracaso de otros y los dolores que experimentamos en este mundo, todo es con un punto, y es que nosotros lleguemos a Cristo. Y lo veremos más en Mateo. Y nos descubriremos, hermanos, que no solamente este es el plan de Dios glorioso, porque nosotros que hemos creído, tenemos también un mapa para nosotros vivir, para prosperar. ¿Y cuál es el mapa? Obedecer. Despertar, sí. Y obedecer, sí. ¿Puedes ponerse de pie conmigo en esta mañana? Inigualable. Quiero tomar este momento aquí mientras que los músicos comienzan a prepararse para tomar un tiempo para que nosotros levantemos el nombre del Señor. Orar contigo, amados, que no se convierta en una práctica que hacemos como iglesia. Nosotros oramos porque nos acercamos a la presencia de Dios, amén. Que tú no lo hagas simplemente porque lo estamos haciendo, sino toma un momento aquí seriamente tú, entre ti y Dios, y míralo a Él y considera cuán bueno ha sido con tu vida, cómo Él te ha cuidado, y aun cuando estabas inconsciente, no viendo tu condición, Él es tan diferente. Y Él viene y se acerca ahí donde tú estás sentado y habla a tu oído. Él te habla, Él te conoce, Él te llama por nombre. Él mira tu condición, Él ve dónde tú estás. No importa dónde estés, Él te conoce. Y aunque tú estés inconsciente de tu necesidad esta mañana, Él sí está consciente. Y hermanos, las necesidades que Dios atiende no son simplemente necesidades cotidianas, naturales. Él puede y hace todo eso. Te ha cuidado hasta este día. Las necesidades mayores que Él atiende son necesidades profundas, espirituales, del corazón. Y Él cambia el corazón. Y si tú reconoces que tú necesitas que Él toque tu corazón de una forma fresca y nueva, aquí en el inicio de este año, y tú sabes que tú lo necesitas, que es contigo, que el mensaje es para ti, que tú necesitas despertar a Dios y obedecer a Dios, yo te pido que tú te presentes conmigo en esta mañana en oración. Padre, te exaltamos, nos doblegamos en sumisión a ti, Señor. No hay nadie como tú, ciertamente inigualable e insuperable. Nos deja, Señor, sin palabras al ver que tú eres un Dios tan bueno que sabes, Señor, cómo atender nuestra condición. No buscaste que nosotros hiciéramos algo, o fuéramos a algún lugar, o dijéramos algunas palabras. Tú te acercaste a la humanidad y entraste a la humanidad y formaste parte de esta humanidad destruida, pero tú entraste, Señor, para remover la destrucción, para remover el pecado, para, como dice Isaías, para quitar la culpa, porque todos somos culpables, pero tú, Dios, tomas nuestra culpa, para limpiarnos de todos nuestros pecados, porque tú tomas nuestro pecado, y para darnos a nosotros, Señor, una vida que ni podemos comenzar a concebir.
indestructible, una vida eterna, una vida próspera y abundante que nadie puede extinguir. Nos has dado la dicha de formar parte de la familia de Dios. Y Padre, si hay dificultades o desafíos en esta mañana en la vida de cualquier oyente, Padre, yo te pido que ellos puedan mirar a Cristo en este día. Aquí el mensaje, como hizo José, él despertó. Dios, ciertamente, no hay otro plan, no hay otra forma de vivir, y se doblegó delante de su Señor. Que así sea con tu pueblo en esta mañana, Padre, y que tú, a través de ese humillarnos delante de ti, Señor, tú hagas grandes cosas en tu pueblo. Te pido por tu bendición, que tú expandas esta congregación de santos y que muchos más te conozcan, que tu reino se extienda por toda la faz de la tierra, Señor, que seamos instrumentos útiles en tus manos, simplemente por despertar a ti y obedecerte en todo. Gracias por tu santa palabra en esta mañana, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por todos los siglos.